Hola, mi nombre es Juana Muñoz. Hago parte del Máster 1 en Lenguas, Literatura, Civilizaciones extranjeras y regionales de la Universidad Paris Nanterre. Y este video, que más que un video es una carta de invitación a la lectura de uno de mis libros favoritos y una de las obras más significativas para mí, es un libro publicado en el año 2006. Es del autor Héctor Abad Faciolince, y es titulada El olvido que seremos. Trataré de evadir un poco el género literario de esta obra, porque es algo que conflictúa un poco y es de las cosas que más me llama la atención. Y empezaré hablando de los temas, y uno de los temas principales de la obra es la paternidad. Es muy interesante porque viene el sujeto que narra la obra, es el mismo autor, entonces tiene un carácter autobiográfico. Entonces va a narrar desde su subjetividad, su experiencia con, con su padre, el activista asesinado en Colombia, Héctor Abad Gómez, el médico. em, y va a crear y va a tener una construcción de este personaje del padre que incluso utiliza tanto el autor muchos artilugios, es tan enriquecida la narración que el lector puede hacer este personaje casi que tangible. Los personajes en la obra están perfectamente construidos, y eso es algo de las cosas que más me gustan de la obra. Va a narrar esa relación que tiene padre e hijo, que a la vez es muy conflictiva. Entonces viene desde esa subjetividad a la universalidad de que todos en general tenemos eh, muchas preguntas acerca de nuestras relaciones parentales y lo determinantes que terminan siendo para la vida de uno. eh, y lo va a narrar de manera muy especial. Entonces, una de las cosas que más me gusta y que se tema y que se toca y se entrelaza con el tema de la paternidad es la construcción de los personajes en la obra, específicamente del padre, ¿no? De Héctor Abad Gómez. Em, y que están perfectamente construidos los personajes. Otro de los temas que se tocan en la obra es la muerte, es el duelo y es la muerte violenta y la muerte dentro de la tragedia. El autor ubica o hablamos de muerte o se habla de muerte en la obra específicamente dentro del conflicto pasado, pero reciente, colombiano, ¿no? Y esto es interesante porque cuando se hace la lectura, y quizás por eso es tan interesante para mí, cuando se hace la lectura, uno es capaz de verse y de identificarse dentro de la obra y dentro de ese conflicto, y más, pues para mí que soy colombiana, que sé algunos países latinoamericanos, algunos otros países compartirán historias y similitudes en sus procesos de conflicto, pero sobre todo permite ubicarse de manera muy clara dentro del contexto, muy clara dentro de ese pasado violento, dentro de esas consecuencias violentas como país. A partir de ser una historia muy individual, permite también hacer entra a ser como un relato de memoria. Y eso es algo que también conflictúa de lo que hablaré después, ¿no? Tiene carácter de memoria, tiene carácter de testimonio del conflicto en Colombia. Em, lo relata muy bien, se relata muy bien la muerte, el duelo, em, y de todos esos procesos que individualmente se llevan en un ser humano y más dentro de la relación padre-hijo. Em, Algo más que mencionar es que dentro de la determinación de esta obra pertenece a qué género literario, me surgía pues esta pregunta de si el partir de que es una memoria individual puede representarse y es ético como escritor, hacerlo parte de una memoria colectiva, hacerlo parte de ese testimonio, de esa memoria del conflicto en Colombia. Eh, ¿Existe esa relación? ¿Es ética esa relación? Es una pregunta que quizás no vaya a tener una respuesta fija, pero es una pregunta que me surgió en la lectura y que creo yo es una pregunta muy interesante, y que me ha permitido analizar que es posible quizás, y que me lo regaló la obra, recorrer dentro de una misma obra, em, recorrer varios géneros literarios, ¿no? Como el sujeto, el autor es quien narra la obra, podría tener un carácter autobiográfico,
pero como se habla principalmente desde su mirada hacia el padre, podría tener un carácter biográfico, pero como está construida la obra es un carácter novelesco y por eso en las traducciones dentro del francés, dentro del francés lo van a traducir como una roman, como una novela, y dentro del inglés lo han traducido como una memoir, como una memoria. La posibilidad de que el lector o de que uno como lector pueda determinar dentro de qué género está y no ponerlo dentro de algo específico, dentro de un género literario específico, es algo que yo como lectora lo encuentro brillante y lo encuentro interesante, em, y que tiene la posibilidad de adentrarse uno en una historia bellísima y también muy trágica, pero también de la posibilidad de la creación de la memoria para combatir la impunidad y la injusticia que, que va a ser una metáfora esta obra para la lucha contra la impunidad y la injusticia que vive un pueblo y que es real, que la historia es real y que no viene de un carácter ficcional. Entonces, es muy interesante la creación y la construcción de los personajes dentro de lo real, pero que hace parte de una novela y que podría también ser parte de la creación y ser parte de la creación de un testimonio y una memoria colectiva. Entonces, eh, es para mí muy significativa, no solo en el sentido de sentirme identificada con el conflicto, de sentirme identificada dentro de lo subjetivo que puede ser una relación eh, de, de carácter paternal. Entonces, es muy linda y se encuentra uno cuando la empieza a leer, uno puede encontrarse dentro de risas, de tragedias y de angustias y de profundo dolor, así mismo como la vida, eh, así mismo como la vida se ve representada dentro de risas, angustias y esto. Entonces, es una invitación a leer la obra, a adentrarse dentro de la historia, a verla desde la arista que se quiera ver, porque hay muchas, uno podría leerlo para querer ver la memoria del conflicto, pero también para entrarse en una historia muy subjetiva de un padre y un hijo y ese amor que es también siempre muy conflictivo, em, y tomarlo de todas las aristas y analizarla de todas las aristas. Y es por esto que para mí ha sido muy interesante desde el análisis literario el no poderlo ubicar dentro de un género específico, el ver la construcción de los personajes dentro de la literatura, analizarlo así de esa manera literaria, pero también el verme identificada dentro de la obra de muchas maneras y desde una historia que viene desde unos recuerdos de infancia, que pasa esa adolescencia y empieza la adultez. Es sin duda una obra bellísima, imperdible, y es una invitación súper abierta a la lectura de esta. Y, y no es más, es eso, esta video es una carta de invitación a la lectura de El olvido que seremos, a dejarlos con el inicio como empieza, con un fragmento de lo que se dice es un soneto de Borges, ya somos el olvido que seremos. Muchas gracias.